¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy vamos a hablar de algo sumamente importante para nosotros, para todos, no nada más para los que creemos, es para todos los que estamos viviendo en este tiempo. Y bueno, la primera pregunta o la pregunta que va al inicio será esta, o va a ser esta. ¿Estás preparado para ir al cielo? ¿Estás preparado para ir al reino de Dios? Esa pregunta la estoy haciendo porque vamos a ver algo que es acerca de la venida de Jesús. No sabemos cuándo va a ser. Es más, el mismo Jesús dice o ha dicho que él tampoco lo sabe, que el único que sabe el día, la hora, el minuto, el segundo es el Padre, y que solamente en su potestad está ese tiempo o esa fecha. Entonces, vamos a leer algo de la Biblia, como siempre, en el libro de San Mateo, y el capítulo es el 24, y voy a empezar a leer el versículo 36. Del 36 hasta el 44. Dice, pero del día y la hora nadie sabe. Estas son palabras de Jesús cuando él estaba aquí en la tierra. Dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ya me brinqué mal, perdón. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y ahora la recomendación que nos hace Jesús. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hasta ahí. Otra vez hago la pregunta, ¿estás preparado para irte al cielo con nuestro Padre Celestial? No sabemos, el mismo Jesús lo está diciendo, no sabemos cuándo va a venir por nosotros, pero va a venir como ladrón en la noche. O sea, ladrón en la noche quiere decir que no va a ser en un instante, en un momento. O sea, va a ser un arrebatamiento. Y no se va a llevar a todos. Se va a llevar a los que verdaderamente estén preparados para irse al cielo. Necesitamos estar preparados para irnos al cielo. ¿Cómo? Acuérdense. Primero nos tenemos que entregar al Señor Jesús. Tal vez algunos que me estén viendo no se han entregado al Señor Jesús. Y necesitamos estar entregados al Señor Jesús. Ese es el número uno. Número dos. Necesitamos que el Señor nos bautice con el Espíritu Santo. Si no eres bautizado o si no has sido bautizado,
necesitas pedirle al Señor para que te bautice. El Señor no le va a negar a nadie el bautismo del Espíritu Santo si verdaderamente lo pide sinceramente. Ahora bien, ese es el número 2. El número 3, después de que hayas sido bautizado con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo va a querer cambiar tu vida a la vida como Dios quiere que sea. Necesitas ser sensible para que haya esos cambios en tu vida. Porque si no tienes esa sensibilidad para hacer esos cambios en tu vida, pues obviamente no vas a estar preparado para irte al cielo con Jesús. No nada más es para ti, es para todos, para mí también es. O sea, para todos. No hay excepción de personas, todos somos iguales. Ese es el número 3. El número 4 es quitarse todas las cosas que nos estorban para poder ser como Dios quiere que nosotros seamos. Obviamente, el cambio que va a haber con el Espíritu Santo sobre ti, porque no va a ser, va a tener que ser más bien de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida. No es un cambio poquito, o sea, es un cambio radical en tu vida. Si por ejemplo, yo sé que mucha gente no se acerca al Señor porque dice, no, pues es que si me acerco a Jesús, me va a quitar la tomada, me va a quitar el cigarro, me va a quitar andar con mujeres, andar robando, andar haciendo tranzas, andar haciendo esto, lo otro, mentiras, etcétera. Y por eso no nos acercamos. Muchas veces no nos acercamos por eso. Necesitamos tener un toque especial del Señor Jesús para poder nosotros entender y poder tener la certeza y la convicción de que lo que nos va a dar Jesús es mucho mejor que lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos, pues obviamente es lo que ya mencioné, lo que te da el mundo. ¿Qué es lo que te da el mundo? Dinero, te da mujeres, puedes agarrar, puedes ser robar, puedes hacer tranzas, puedes fregar al prójimo, puedes hacer muchas cosas, puedes echar mentiras, etcétera, etcétera. Pero nada de eso te va a ayudar para que llegues al reino de Dios. Todas esas cosas, las personas que no se quite esas cosas antes de irse al reino de Dios o antes de morir en esta tierra, no va a poder llegar al reino de Dios, porque es algo que no puede estar dentro de nosotros. O sea, sería como decir, ¿sabes qué? Jesús va a una mina, te voy a poner un ejemplo, va a una mina y sabe que es una mina de oro y encuentra oro, ¿verdad? Pero obviamente el oro, es difícil que el oro lo encuentres puro en una mina. Normalmente tiene aleaciones, etcétera, etcétera. Tiene otro tipo de metales que están revueltos con el oro. ¿Y qué es lo que hace la persona que purifica el oro? Pues mete al oro junto con las aleaciones a un horno, y entonces en el horno las aleaciones se empiezan a separar del oro, porque es de diferente densidad y diferente forma. Entonces cuando las aleaciones se separan, quitan las aleaciones y dejan al oro puro. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Las aleaciones son las cosas que hemos agarrado durante toda nuestra vida, ya sea corta o larga, y que no nos sirven. No dejan que nosotros brillemos como oro. Y el Señor quiere que brillemos como oro. Y para poder brillar como oro tiene que quitar esas aleaciones, esas cosas que nos estorban. Verdaderamente nos están estorbando. A lo mejor yo soy negativo. Toda mi vida a lo mejor puedo haber sido negativo,
pues el Señor eso no quiere que yo sea negativo. Puede ser que yo haya sido mentiroso toda mi vida, pues el Señor no quiere que yo sea mentiroso de aquí en adelante. Que yo quiero ser, que no he hecho muchas cosas malas en el sentido de cosas sexuales, pues el Señor no quiere que tengas esas cosas sexuales. Quiere que estés puro. Quiere que no vuelvas a caer en esas cosas. O quiere que no volvamos a caer en esas cosas. Que el Señor quiere que no seamos engañadores. Pues obviamente eso es parte de una aleación que Dios no quiere que tengamos. Y si lo tienes, y si lo tengo, el día que venga el Señor por su pueblo, pues no vamos a ser arrebatados. Nos vamos a quedar. Y después de que pase eso, que nos quedemos, la persona que se quede, que esperemos que nadie se quede, no se trata de que queramos quedarnos. Yo no me quiero quedar. Yo lo que quiero es que irme allá con el Señor. Espero que también tengas tú la misma mentalidad. Entonces, para poder llegar a esa meta, que el mismo Pablo dice que estoy corriendo una carrera para llegar a la meta. Y esa carrera la meta, ¿qué es? Llegar al cielo. Esta vida de aquí, no sé cuántos años tengas. Yo ahorita ya tengo 65. Y punto que dure 90. Y punto que 80 o 70 o 100 o lo que sea. No voy a durar más aquí. Voy a durar hasta cierta edad. Y el Señor me va a llamar. Y necesito estar preparado mentalmente, físicamente y espiritualmente para poder ir al cielo. ¿Has visto que de repente hay gente que se enferma al final de sus días o al final de su tiempo de estar aquí en la tierra? Y dura un tiempo enfermo. Y dices, oye, esta persona no se muere. ¿Por qué? Pues porque el Señor está limpiándolo antes de llevárselo. Hay gente que no tiene oportunidad de limpiarse. Hay gente que le da un ataque cardíaco y es fulminante y ya no tuvo tiempo de nada. Si no se limpió antes, ya no se limpió. Tengan mucho cuidado. Hay que ser abusados, como decimos nosotros. Necesitamos ser audaces, ver las cosas, observar los tiempos. ¿Estás observando los tiempos? ¿Estás viendo cómo los cambios que hay en el mundo? Las cosas que dijo Jesús que iban a pasar están sucediendo. Que iba a haber más terremotos, los está viendo. Después del 2000 para acá ha habido mucho, se ha incrementado las cosas que están pasando en este mundo y se ha incrementado mucho, bastante, aunque hay gente que no le va a gustar que yo lo diga y me van a empezar a acusar de que lo digo, pero desgraciadamente las parejas de un mismo sexo están aumentando bastante. Ese a mí no me interesa, ni me va ni me viene, pero a Dios sí le va. Y Dios no hizo ese modelo de familia. Acuérdense de eso. Y aquí en la Biblia dice que el que se acuesta hombre con hombre no va a entrar al reino de los cielos. Si tú lo estás haciendo, es algo incorrecto. Para Dios, no para mí me da igual que lo hagas o no lo hagas. Yo como quiera te voy a recibir como una persona cualquiera, sea lo que sea. Pero Dios en su reino no va a aceptar a nadie
que sea de diferente forma que Él lo que quiere, de la forma que Él desea que seamos. Por eso hay tantas cosas aquí en el mundo que pueden distraer, y entre más pasa el tiempo hay más cosas que te distraen y te tratan de llevar por otro camino. No hay otro camino para llegar a Dios más que Jesús. Hay que entender eso. No está Mahoma para llegar a Dios. No existe eso. Mahoma todavía sigue en su tumba. El único que tuvo resurrección o que resucitó fue Jesús. Es el único que no está en su tumba, porque Él ya está allá con el Señor. Él resucitó de la tumba. El otro, el que está allá en China, que tiene 6 brazos, tampoco. Ese es puro cuento. Y así muchos de ellos no existen y es pura mentira y siguen estando en la tumba, no han resucitado. El único que resucitó es Jesucristo. Y es el único que te puede hacer resucitar a ti, y no quiere decir que no vayas a resucitar, porque cuando muramos aquí, mucha gente cree que va a reencarnar en otra cosa, que no existe eso, no hay. Aquí en la Biblia dice que cuando te mueras, después de esta vida que tenemos ahorita, sigue el juicio allá en el cielo. Por eso tienes que estar preparado. La persona que no se arrepiente aquí en la tierra, allá tampoco va a pasar nada. Va a ser excluido. Pero no quiere decir que te vayas a morir. No quiere decir que no vayas a existir. Pero vas a existir, pero no en la presencia de Dios, sino fuera de la presencia de Dios. ¿Eso quieres para tu vida? ¿Eso quieres para después de esta vida? ¿Aquí cuánto vas a durar? ¿100 años? Es más, te doy hasta 120. Y aún así no es nada para una eternidad. Nada. ¿Eso es lo que quieres? ¿Una eternidad fuera de Dios? Yo no la quiero. Prefiero estar aquí como sea, que aunque no me guste o no me agrade tanto mi forma de vivir aquí, o que tenga problemas, etcétera, etcétera. Y yo sé que cuando termine aquí, yo tengo la esperanza y la convicción de que voy a estar con Él. Piénsalo. Si no has hecho la oración para recibir al Señor, hazla. Es más, la voy a hacer ahorita para que si quieres hacerla, hazla junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, he escuchado tu mensaje, me ha llegado a mi corazón, y yo quiero, Señor, que mi Señor Jesús, que vino a esta tierra en carne y sangre, y que murió por mis pecados, no murió por lo que Él hizo, sino murió por mí, por lo que yo he hecho, y todos los que hicieron antes, y los que vivirán, y los que viven. Y Él murió por mis pecados en esa cruz. Y no es una hermosa cruz, fue una horrenda cruz donde Él murió. Porque esa cruz equivale o determina que era el que fuera colgado en una cruz sería maldito. Entonces Él se hizo maldición por nosotros en esa cruz. No, era una cruz de tormento, porque ahí los dejaban hasta que se desangraran poco a poco. Pero el Señor se lo llevó en ese mismo rato. En 3 horas se lo llevó, después de haber sido crucificado. Y murió y lo enterraron. Y al tercer día, no dentro de 3 días, no, al tercer día, el viernes fue el día que murió y lo enterraron. El sábado es el segundo día. Y amaneciendo el tercer día, que fue el domingo, fue cuando resucitó. Esos son los 3 días que Él manejó siempre. Porque así es como se manejan los 3 días en Israel. Porque esa es la forma que ellos manejan. Y nosotros queremos resucitar, pero estar con Él. Porque puedes resucitar, pero no estar con Él.
y el tercer día Él resucitó y ahorita está sentado a la diestra del Padre, esperando que el Padre le dé la orden, porque es el único que tiene la autoridad para dar la orden y que Él vaya por su pueblo a la tierra. Y yo quiero ser ese pueblo, Señor Jesús. Yo quiero que entres a mi vida y que manejes mi vida a través de tu Santo Espíritu y que cambies mi vida y que me hagas que el oro que tengo, que yo soy el oro, pero con aleaciones, quítame esas aleaciones, quítame esas cosas que no necesitan estar conmigo, para que yo pueda ser la forma como tú quieres que yo sea y que yo pueda ser aceptado en ese cielo tan hermoso y precioso donde tú vives y que yo quiero vivir. En el nombre poderoso de Jesucristo. Tócame, lléname con tu sangre preciosa, con esa sangre que tú derramaste en la cruz, y lléname con ese fuego de tu Santo Espíritu, y bautízame en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor. Y cambia mi vida, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de ser. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Espero que hayas hecho esa oración. Si no lo has hecho, aquí va a estar el video. Lo puedes hacer el día que tú sientas que ya es el tiempo tuyo. Pero no se te olvide, el que no haga la oración no va a llegar al Señor Jesucristo. Si tú lo estás rechazando, si lo has estado rechazando, ¿tú crees que no te pueda rechazar cuando tú llegues allá? Va a decir, pues si me estuviste rechazando. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.